Miriam. Claro que sí, porque le vamos a recordar al país lo que dijo en horas pasadas Héctor Mercado, que es el presidente de la Cámara Nacional de Transporte Pesado, a que dijo que además que ya la Cámara Boliviana de Transporte Pesado ya no se llamaría así, pero sí ha dado ese plazo fatal al gobierno para que atienda sus demandas. Ratificar el paro movilizado a partir del día jueves, 0 horas del día jueves, donde se ha dado un plazo de 72 horas al gobierno para que solucione estos problemas. ¿Qué implica paro movilizado? Bloqueo de fronteras, bloqueo de carreteras, a eso implica el paro movilizado del transporte pesado boliviano. ¿Toda la carretera en los 9 departamentos? Ustedes han podido ver, aquí estaba todo el departamento, ya no es solo la Cámara. Aquí está el conjunto de la unidad del transporte boliviano y es ellos quienes han determinado, por mandato de la mayoría, no es porque Héctor Mercado lo quiere o la Cámara Boliviana. ¿Qué puede frenar el paro? Solucionar, aquí dice muy claramente el voto resolutivo, solucionar los problemas de la escasez económica de los dólares, aduana nacional, impuestos internos y DIPROVE. Son cosas que puede frenar el paro. ¿La renuncia del ministro de Obras Públicas ya no va en esta reunión? También está ratificado la renuncia del ministro de Obras Públicas. ¿El gobierno no acepta sus pedidos? Ahí lo tienen claro, salimos todos los transporte pesado boliviano en movilizaciones del día jueves a 0 horas. ¿Qué le parece? Y evidentemente va a ser la población la afectada. Usted, nosotros, los que viajan, los comerciantes, los que tienen que trasladarse de un lugar a otro. En fin, no va a ser el gobierno, no va a ser el ministro Montaño el que quieren que se salga, que se vaya o que lo despidan. Estamos esta noche con don Martín Moreira, que es analista económico, para ver la parte negativa de lo que vendría a ser un nuevo bloqueo de este sector del transporte pesado. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto estar, Miriam, en el programa, un gusto estar aquí en vivo y hablando sobre este tema que nos convoca, ¿no? Esta coyuntura. Exacto. A ver, voy a recordar lo que dijo el ministro de Economía hace ya más de una semana, cuando señaló que un nuevo bloqueo de este sector estaría causando una pérdida, permíteme, voy a revisar bien los datos, si mal no me equivoco, de 30 millones de dólares por día. Claro que sí, es un estimado que se tiene cuando tú ves la cantidad de exportaciones e importaciones, sacas una media y es de 27 a 30 millones de dólares que se pierde por día. Pero aparte hay un daño colateral. El daño colateral son el turismo, restaurantes, hotelería, la gente que se lleva con temas comerciales entre ciudades intermedias, el transporte de ciudades intermedias, la gente que espera a los que viajan para poder venderles algún tipo de comercio. Entonces el daño va creciendo. El daño calculado es importación, exportación y mercado interno de estos 30 millones de dólares. Pero el daño colateral también tiene que ver mucho y mucha afectación dentro del transporte. En especial el sector del turismo es uno de los más afectados y es uno que no se llega a cuantificar del todo en todas sus pérdidas. Ahora, Martín, por favor, permíteme esta consulta. Hablando de manera específica del sector transporte, hemos escuchado el pronunciamiento de la dirigencia que, bueno, en primera instancia manifestaba un plazo de 90 días para que el gobierno pueda solucionar los problemas. Ahora el panorama cambia. Ahora la situación es otra. Han manifestado que si lunes, martes y miércoles no hay una respuesta a las peticiones, tema combustible, tema dólares, temas de la aduana, incluso el alejamiento del ministro Montaño, pues va a haber movilizaciones. Ellos, en parte de los argumentos, dijeron que hubieron sectores afines al movimiento al socialismo que tomaron esa determinación de 90 días, pero que no es tiempo de esperar. ¿Qué piensas tú? En primer lugar, para solucionar temas tan fuertes, por ejemplo, el tema dólares no se va a solucionar de aquí a la otra semana, y menos en 3 o 4 días. Este tema es un trabajo conjunto. Empresarios, Estado, dialogan. Decían, hemos tenido nuestro primer mes en abrir un superávit comercial ya de 4.5 millones de dólares. Vemos que el tema de las exportaciones está empezando a fluir. De esa manera van a entrar los dólares, pero esto no es un tema que se solucione rápidamente. Se necesita hacer trabajo, mesas de diálogo. Se necesita ver cuánto flujo exportador de divisas van a entrar en los otros meses para decir cuánto va a haber de dólares en disponibilidad. Bueno, son trabajos de largo plazo. El tema del diésel es más solucionable. Ya el diésel que ha comprado Bolivia de Moscú está en Arica. Falta que entre en camiones cisternas para que haya una provisión total por una buena cantidad de meses al país. Entonces eso ya es solucionable. El tema de la aduana e impuestos creo que simplemente es sentarse y dialogar
como lo ha hecho la aduana, la impuestos ha viajado por muchos departamentos hablando con distintos sectores del transporte para ver cómo se solucionan sus pedidos. El tema aduanero lo mismo, el tema del decreto 2372, que es un gravamen sobre motores, neumáticos, que se lo puso en el gobierno de Yanine Áñez. Este decreto sale en el gobierno de Yanine Áñez. Eso tiene que hablar, hay que ver cómo se lo puede sacar, cómo se lo puede sacar o anular este decreto, ¿no? Pero el tema de los dólares, a mí me parece que el tema de los dólares es un tema que se tiene que entrar en mesas de trabajo. Se tiene que ver cómo canalizar los dólares. A mí también me parece aquí un poco de intransigencia. Y como decías bien, Miriam, esto no va a perjudicar a Arce, no va a perjudicar a los ministros. Lo que va a perjudicar es a esta gente que vive día a día tratando de ganarse el pan en la carretera, el turismo, los exportadores, los productores, ciclos productivos gigantes tendrán que parar. Ahora mira, Martín, está bien lo que has dicho, el daño colateral. Voy a recordar lo que señalaron después de esa reunión que tuvieron ese domingo. Han dicho de que han tratado de atender con racionalidad y prudencia las demandas del transporte pesado. Se daban los 90 días, lo recuerdo muy bien, como decías tú, Luciana, pero hay algo más. ¿Por qué no salen a socializar las autoridades de la aduana, de DIPROVE, de Impuestos Nacionales, lo que está pasando con este sector? Porque solamente estamos escuchando al transporte pesado quejarse de maltrato por parte de la cabeza de aduana, de Impuestos Nacionales y también de DIPROVE. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Tendría que también la población conocer un poco más lo que está ocurriendo con relación a estas quejas que tiene este sector. Tienes mucha razón, Miguel. Creo que hay una falla de comunicación. La llegada al usuario, al poblador, para saber qué está pasando con este sector. Cuando a este sector le iba muy bien con las exportaciones, con las importaciones, no decía nada. Cuando el precio iba subiendo constantemente de los fletes, nunca han dicho nada. El 2022 yo no me acuerdo quejarse a los señores de los impuestos, del gravamen, no me acuerdo, pero al contrario, han tenido casi 13.500 millones de dólares en exportaciones. ¿Esto qué significa? Que toda esa cantidad de dinero lo han manejado ellos, porque en Bolivia solo se maneja por camiones hasta el puerto. Casi 13.000 millones de dólares en importaciones también. El 2023... 11.500 millones de dólares se han metido en importación los camioneros. Se ha exportado casi 11.000 millones de dólares y también lo han metido los camioneros. Entonces estamos hablando de que este sector trata de buscar alguna sencilla política cuando las cosas no están andando muy bien, en vez de apoyar. Yo creo que la intransigencia, yo creo que se entra un diálogo con un sector. Este sector dice 90 días y todos los bolivianos decimos qué bien los camioneros han logrado conciliar con el Estado sin dañar la economía del país, porque a quién nos daña es a nosotros, a las familias bolivianas, los más afectados, porque ¿a quién le va a subir el precio de los alimentos? A nosotros. ¿A quién le va a subir el costo de vida? A nosotros, las familias bolivianas. El Estado va a tener que remediar esto, pero ¿a qué costo? Justamente, hay que seguir dando... Perdón. Sobre ese punto, justamente, Martín, por favor, explícanos un poco más acerca de este impacto económico. ¿Será reversible? Como tú decías, los más afectados vamos a ser nosotros, la población, nuestro bolsillo es el que se va a ver afectado. Y en datos económicos también, en algunos índices, estadísticas, ¿podría afectar tal vez a la inflación, al Producto Interno Bruto, a los índices de pobreza? ¿Cómo se podría ver reflejado estos bloqueos en índices económicos? En primer lugar, empezamos por la microeconomía. Este emprendedor que tiene sus restaurantes va a ver perdida y va a ver mermada su inversión, porque no va a poder recuperar. El señor que tiene su hotel tampoco va a poder recuperar. Estos son los daños microeconómicos que se llaman. Los comerciantes que andan de provincia intermedia en ciudad intermedia, entre departamentos, poblaciones, tampoco van a recuperar ese dinero. Y si tienen un préstamo en el banco, van a tener que sacar de sus ahorros para cubrir sus deudas. Entonces eso no se recupera. Los empresarios, las grandes producciones tampoco van a tener que parar ciclos productivos, como ha pasado muchos años, cuando hay este tipo de bloqueos. El sector avícola es uno de los sectores más golpeados con este tipo de medidas. ¿Por qué? Porque ellos producen una cantidad y tienen tiempos de engorde, tiempos de duración de los huevos, tiempos de duración de la carne, del faeneo. Las verduras se van a podrir. ¿Qué vamos a hacer con todas las fronteras bloqueadas? ¿Cómo va a ser el tránsito? ¿Cuántos bolivianos van a estar perjudicados? Creo que se cuantifica 30 millones de dólares
pero el daño es todavía superior desde lo social. El daño a futuro, más o menos, si se paran una semana, tenemos 1 a 2 meses de retraso en la producción. No simplemente es la semana que estamos parando, sino los daños colaterales se van extendiendo. Y eso es lo complicado. Y creo que el señor Héctor Mercado está cediendo a posiciones políticas muy fuertes, porque aquí se ve una intransigencia de un sector que no debería estar protestando porque ya ha entrado en mesas de diálogo o solucionar sus problemas internos entre ellos y después, de acuerdo, ir y hablar otra vez con el Estado. Pero si tienen problemas internos, un grupo dice sí y otro grupo dice no, aquí se ve manoseo político. Martín, otra de las peticiones al margen de los dólares es el tema combustible, que se pueda regularizar el abastecimiento de combustible, sobre todo de diésel, para este sector que, bueno, vive de esto y que recarga de manera constante. A ver, y te voy a hacer mención de lo siguiente, por favor, si me lo permites. Este cargamento desde Rusia, los barriles, etcétera, que ya han llegado al puerto de Arique, que, bueno, se van a entregar a yacimientos. Y aquí te voy a lanzar varias preguntas, por favor, Martín. A ver, ¿a qué costo se está trayendo este combustible? ¿Cuánto va a durar este primer cargamento? Escuché de manera preliminar, los expertos manifiestan que entre 8 a 10 días, nada más. Es para un consumo de 8 a 10 días. Te reitero, el costo, ¿a qué costo se está trayendo? ¿Cómo podemos pagar ese combustible que nos está mandando Rusia? Y si se ha analizado el tema de la transacción con Rusia y estas multas o sanciones por lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. En primer lugar, tenemos que ver que este cargamento, estamos hablando que es un buque express, debe tener más o menos 200 millones de litros de diésel que están llegando a Puerto de Arica. Esto va a entrar a territorio boliviano y por lo menos se estima que va a durar 1 semana y media, 2 semanas. Es una buena cantidad de combustible. Si hay una regularidad ya con Rusia, si está llegando ya un buque tanque de estas características, de aquí a 20 días o de aquí a 15 días ya esperemos llegar al segundo buque, porque es una buena cantidad de diésel que está comprando el Estado boliviano. Este diésel va a entrar directamente a nuestras distintas separadoras de líquido y se va a empezar a distribuir el combustible. Recordemos que creo el acuerdo ya es un acuerdo que se ha dado con Rusia. Supongo que se está buscando un swap con rublos para que de esta manera se pueda cancelar en bolivianos y de esta manera aliviar la presión del dólar. Sería interesante lo que se está planteando, porque estamos buscando nuevas formas de innovación en temas de transacciones comerciales internacionales. Esto aliviaría grandemente el tema del gasto en la subvención. Recordemos que el diésel que está trayendo Bolivia de Rusia, más o menos va a llegar a ahorrar unos 60 a 100 millones de dólares en el tema de la subvención. Es un buen negocio. También ya YPFB está logrando comprar 1.6 millones de barriles de petróleo. Estos van a entrar están llegando 150.000 barriles de petróleo el primer cargamento que entran a nuestras separadoras de líquido. Vamos a producir el diésel, gasolina, insumos y gas con este petróleo. Entonces ahí también se ahorra 200 millones de dólares más en el tema de subvención. Creo que hay muchas medidas conjuntas que está realizando el Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos para que el mercado esté satisfecho, pero también hay que tomar en cuenta que la sobredemanda, la sobreespeculación, el contrabando de diésel perjudica demasiado. Más en el Alto se encontró 3 millones de litros de diésel en una familia casi un clan que contrabandeaba este elemento vital para los autos, para el transporte, para la producción. Si tú te fijas del desaguadero a Juliaca, puedes contar alrededor de 40 surtidores en todo ese tramo. 40 surtidores, y toditos estos funcionaban por los contrabandistas bolivianos que sacaban diésel y gasolina al Perú. Hay mucha gente en este lado del Perú que se ha hecho millonaria con el hidrocarburo. Eso también es un problema muy serio que se está viviendo y que está cubriendo el costo de la subvención. Correcto, y que hay que sancionar, evidentemente. Martín, ya para finalizar, por favor, según tu perspectiva, la situación que estamos atravesando, estas amenazas, ¿tú crees que el país está en la cuerda floja? ¿Tú crees que podremos resistir una medida de presión como esta que acaban de anunciar el transporte pesado? En primer lugar, yo creo que el país no está en la cuerda floja. Hay indicadores que te dicen que no estamos entrando en una etapa de descomposición económica. Si estos indicadores nos dieran decrecimiento, nos dieran alta inflación, nos dieran recurrencia en el desempleo, nosotros estaríamos entrando en una etapa de descomposición económica.
Al contrario, tenemos indicadores que nos ayudan a solventar que el país económicamente, macroeconómicamente y microeconómicamente está funcionando. Pero este tipo de bloqueos lo que está haciendo es ralentizar procesos, como el caso de la llegada de dólares. Hay un bloqueo, nos perjudica todo el aparato productivo privado y público. Tenemos ya la salida de los granos para este año, para este mes, para empezar a vender al exterior y generar divisas. Tenemos la salida de minerales para vender al exterior y generar divisas. ¿Y qué nos provoca? Que no salgan los productos, no generas divisas y tenemos un mes de julio parado sin divisas nuevamente, con una especulación sobre demanda de divisas. Y esto es provocado ¿por qué? Porque los mismos señores que quieren que haya divisas lo están bloqueando el camino. ¿Por qué? Por tensiones políticas. Y al final llegamos al mismo punto. La política empieza a querer transgredir a lo económico y cuando eso llegue a pasar, realmente vamos a entrar en una descomposición económica. Lo que se está buscando es dañar la gestión económica, pero cuando dañas la gestión económica, y eso lo tendría que tener en cuenta muy bien el señor Héctor Mercado, está jugando con la vida de las familias bolivianas, porque así nomás no se juega con la economía. Nos puede causar muchos problemas y de esto no nos podemos recuperar. Y creo que si hay un bloqueo, tendría que actuar las entidades correspondientes, en este caso el Ejército y la Policía Nacional, para liberar nuestras carreteras, incautar los camiones, que creo que sería la única medida, porque ya no se los puede conformar con nada estos señores. Gracias, Martín. Me voy a quedar con algo que tú has dicho, que este señor Héctor Mercado, que es el presidente justamente de este ahora pacto de unidad, está cediendo a presiones políticas. Nos hemos comunicado con él, se había comprometido a conversar con nosotros esta noche. Hemos intentado ya en el momento en el que habíamos acordado hablar y su teléfono no responde. Qué lamentable. Solamente puedo decirle y expresarle lo que siente la población. La población le está pidiendo: respeten los 90 días a los que se han comprometido hace 6 días atrás con el gobierno, para esperar que el gobierno analice, dialogue, vea cómo solucionar la problemática que ustedes tienen. Ahora, me preocupa algo más. Si van a bloquear carreteras desde el próximo jueves, ¿cómo van a llegar las cisternas con la gasolina y el diésel que ha llegado de Rusia? Dejo esa pregunta en el aire. Martín, hasta una próxima. Que te vaya muy bien. Buenas noches. Gracias, Miriam. Buenas noches y que tengan un bonito fin de semana. Igualmente. Igualmente, gracias.